Las ideas son inmortales. Cuando aquello que creemos está basado en principios, eso que creemos se convierte en algo trascendente. Y si somos capaces de tomar esa idea y transmitírsela a la nueva generación, hemos creado una idea inmortal y nos hemos inmortalizado con aquella idea. Un día dejarás esta tierra. Esa es una idea incuestionable. No podrás escapar de ello, pero tampoco te tienes que ir en el anonimato. Puedes pasar a la eternidad dejando en esta tierra una idea inmaterial e inmortal. Pero el punto no es que tú te inmortalices, que intentes vivir en esta misma tierra para siempre, sino que dejes tus ideas, que las heredes a otra generación para que ella asimismo pueda disfrutar las virtudes y el poder que esa idea tiene para transformar su realidad. Ese sería el mejor legado que le puedes dar a la siguiente generación. Piensa en tus principios de vida, en las enseñanzas más importantes que has aprendido, en las experiencias, en las oportunidades que has tenido, en la forma en la que has aprovechado las oportunidades. Eso puedes heredarlo a la siguiente generación. Puede ser oro más valioso que el oro para que la siguiente generación también pueda disfrutar sus beneficios. Todo principio tiene una verdad incuestionable, y es que los principios son atemporales. Influyeron en el pasado, influyen en el presente, de hecho están influyendo actualmente e influirán en el futuro. Eso es exactamente una idea inmortal, y de eso se trata lo que tienes que dejarle a las nuevas generaciones. La trascendencia no se trata de heredar tus ideas absurdas o tus malos modelos de vida. Se trata de que aquellos principios de vida que son más que creencias, que son principios reales, aquellos que te hicieron atravesar la adversidad, aquellos que te hicieron creer en una nueva oportunidad, aquellos que desafiaron tu carácter, aquellos que te hicieron una persona firme, eso que lo puedas transmitir, que puedas trascender a través de eso para que las nuevas generaciones lo puedan aprender también. Hoy quiero invitarte a trascender. Tú conoces tu generación, porque viviste en ella, has vivido en ella, la conoces desde que naciste, eres parte esencial. Sabes cómo esta generación, tu generación, necesitó de los principios que conoces, que aprendiste para salir adelante. Pero la nueva generación, la que viene después de ti, seguramente no lo conoce. Y eres tú el encargado de enseñarles a ellos aquello que ya tú aprendiste. Por eso trasciende. Comparte con las nuevas generaciones esas grandes ideas, esos grandes principios de vida. El mañana no está asegurado para nadie. Por eso hoy tienes que compartir aquello que sabes que esta nueva generación necesita. Transmite los principios de vida antes de que se te acabe la vida. Te invito a adoptar a la nueva generación como parte de tu familia y a trascender a través de ellos. Empieza a favorecerles, sé intencional en compartirles la verdad, las enseñanzas de vida, lo que Dios te ha enseñado a lo largo de tus años de experiencia, compártelo con ellos. Hoy, antes de que termine el día, busca en tus contactos a alguien que no sea de tu generación, sino que sea de la siguiente generación, y compárteles por lo menos un principio de vida. Mañana tú no estarás, pero ellos sí. Compárteles un principio que les enseñe a vivir. Te invito a trascender. Te invito a ser inmortal. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria.
Uno de los elementos esenciales de la teología bíblica es la salvación. Creemos que hemos sido salvados, el Señor nos ha salvado en su infinita misericordia y por eso nosotros estamos con vida, por eso tenemos acceso a su presencia, a entablar una relación con Dios, porque Él nos ha salvado. Jesucristo, viniendo en forma de hombre y siendo Dios, fue hasta la cruz, entregó su vida para salvarnos. Ese es el centro de nuestra fe. Creemos que hemos sido salvados. Sin embargo, Jesús vino a la tierra diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y esto afectó profundamente a los maestros de la ley, a los líderes religiosos de su época, porque ellos consideraban una blasfemia el hecho de decir que era Hijo de Dios. ¿Cómo podía llamarse Dios siendo hombre si ellos lo estaban viendo con sus propios ojos naturales? No tenía sentido en su perspectiva ni en su teología y más bien era una ofensa que Jesús se llamara Hijo de Dios. Lo que ellos no estaban entendiendo es que ese nombramiento de ser hijo no era solo de Jesús, era para ellos también, incluso para los fariseos y maestros de la ley que no creían en Él. Ellos también podían ser hijos, tenían acceso a esa designación, pero no lo comprendían. Dios nos hace a nosotros hijos más allá de un merecimiento propio. Él decide en su amor y en su infinita misericordia rescatarnos. Y entonces, gracias a eso, nosotros somos salvos. Los judíos no lo pensaban así. Para ellos eran los únicos, los descendientes directos de Abraham, eran los únicos hijos de Dios verdaderos. Pero Dios nos amó tanto al mundo, que hizo que nosotros, los no judíos, también fuéramos salvos. Y aquellas promesas que fueron dadas a Abraham tienen repercusión en nuestra realidad como seres humanos. Eso me habla a mí de una herencia. Me habla a mí de que Dios desde el principio ha establecido una herencia que trascienda de generación en generación, que nosotros hemos recibido, no porque tenemos el linaje o la sangre judía, no porque tengamos o hayamos hecho méritos propios, sino porque Él nos adoptó como hijos, porque Él nos salvó. Y entonces nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, y el decir que somos hijos de Dios nos hace herederos de las promesas de Dios en su palabra, porque somos hijos de Dios también por la gracia, por el sacrificio de Cristo. En este texto bíblico, Pablo le está hablando a los romanos. Y en el concepto original para ellos, cuando están entendiendo, cuando leen por primera vez el concepto de herencia, tiene mucho sentido porque ellos dicen la herencia es algo que se recibe, es algo que se adquiere por ser familia. Pero aquí hay un problema, Pablo. ¿Cómo nos dices que nosotros vamos a recibir una herencia porque somos familia si nosotros no somos familia, somos romanos? Y como romanos no somos judíos, somos el pueblo más bien contrario, enemigo, que los teníamos subyugados bajo nuestro poder. Y Pablo empieza a explicarle a los romanos, y lo hace con todos los gentiles, o sea, con los no judíos, que la salvación va más allá de nuestra sangre, de nuestra descendencia, de nuestra familia, de nuestro apellido, que la descendencia que tenemos ahora es que somos hijos de Dios. Entonces, cuando leen el concepto de herencia, para ellos adquiere un peso mayor porque se sienten adoptados verdaderamente como hijos y se sienten reconocidos como herederos. Y eso es grandioso en su mente, y lo es en la nuestra, que entendemos que aunque no lo merecemos, Dios ha decidido hacernos sus hijos. Dios nos da su herencia, la misma herencia que le toca a Jesús, la tenemos nosotros. Somos coherederos con Él. La bendición del Padre nos alcanza simplemente porque Él decidió amarnos.
y Él nos ha salvado. Y esto se trata de una herencia que estamos recibiendo del Señor. Somos coherederos con Jesús. ¿Lo merecemos? De ninguna manera. Pero Dios nos ama tanto que no solamente nos compró, no nos compró para ponernos como una exhibición, no nos compró para meternos en una bodega, para ahorrarnos, no nos compró para ponernos en algún estante y que estuviéramos ahí empolvándonos. Él nos compró, pero para que seamos sus hijos. No nos compró para otra razón más que ser hijos, ser familia, darnos una herencia. Los hijos de Dios tenemos una herencia. No podemos pasar desapercibido que mientras estamos heredándole algo a la nueva generación, estamos siendo conscientes de ser herederos de Cristo. Y que no somos los únicos, sino que esta herencia es para alcanzar a otros. Esta herencia es tan grande, tan poderosa, que no es solo para ti, que es para cada persona, que es para las nuevas generaciones, alcanza para ellos. Esta fortuna, si lo queremos ver así, es tan grande que es más de lo que tú puedes utilizar. Por eso hay que incluir a más personas para que también reciban la bendición y reciban la herencia. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo puedes tener la certeza de ser heredero? Tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida. Sin el Espíritu Santo en tu vida, es difícil que tengas la conciencia, que tengas el entendimiento de ser heredero, de lo que conlleva y lo que significa la herencia de la salvación. Yo le pido a Dios que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento, que esté el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones para que podamos comprender lo que significa ser herederos. Y qué valor tan importante es transmitir esta herencia a las nuevas generaciones. La Biblia presenta la herencia como algo que recibimos por gracia, no por mérito, por bondad, por amor. Por eso no te puedes guardar para ti lo que has alcanzado, aun si te ha costado en la vida. No puedes pensar que le vas a dar gratis las experiencias y el conocimiento que tanto te costaron a otros, porque finalmente lo que tú tienes es gratis. Dios te lo dio, te lo heredó por amor. Entonces, ¿qué herencia le vas a transmitir? ¿Qué verdad que ha impactado tu vida y que puede impactar la vida de las otras generaciones vas a compartir, vas a comunicar? La nueva generación necesita también ser partícipe de esta herencia que poseemos. Y tú eres el encargado de hacérsela llegar. Estamos aprendiendo de lo importante que es que le dejemos una herencia a la nueva generación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo preparamos esta herencia? Ya vimos una primera clave en el mensaje anterior. Hablamos de las relaciones como uno de esos secretos o una de esas claves esenciales para que podamos construir y preparar un legado, una herencia que la siguiente generación pueda recibir y aplicar a su realidad. Hoy veremos esta segunda palabra clave, este segundo secreto que es importantísimo. Lo vamos a analizar. Y sobre todo deseo que lo pongamos en práctica, que funcione para nosotros, porque así es como le va a funcionar a las nuevas generaciones. La palabra clave en este segundo mensaje es servir. Dejar una herencia tiene que ver con algo que yo preparé en el presente para dejarlo a otra generación que va a estar en el futuro. No puedo dejar algo que no preparé. No podemos dejarle a la generación que viene una herencia que no hemos preparado en esta generación. Por lo tanto, cada una de las cosas que estamos aprendiendo las tenemos que empezar a vivir y a practicar ahora en nuestra propia vida, en nuestro propio diario vivir, para que le pueda quedar como herencia a la siguiente generación. En otras palabras, si estamos hablando del servicio como una clave para heredar,
Entonces tenemos que empezar a vivir una vida de servicio para que la nueva generación pueda ver lo que estamos haciendo. Todos sabemos que esta generación que está levantándose después de nosotros necesita comprobar en hechos que nuestras palabras tienen validez. Por lo tanto, el que sirvamos es una manera de modelar eso que estamos enseñando. Ahora, ¿por qué el servicio es tan importante? ¿Por qué el servicio puede ser una clave para dejar una herencia? Pues justamente por eso, porque las nuevas generaciones están observándonos, tienen sus ojos puestos sobre nosotros y nos podemos convertir para ellos en un modelo de servicio. Ahora, el servir pone a prueba nuestro carácter, hace que nosotros dejemos de mirarnos a nosotros mismos de manera egoísta y empecemos a mirar las necesidades de los demás, porque es así como descubrimos la grandeza del servicio. Quitamos la vista de nuestras necesidades, que sí las tenemos, quitamos la vista de nuestras peticiones, que sí las tenemos, y buscamos la manera de ayudar a alguien más. En esta ayuda descubrimos que somos afortunados y que tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. Por eso servir es tan importante, es esencial que aprendamos a servir para que podamos dejarle un legado a la nueva generación. Ellos nos están viendo y necesitamos romper aquellos patrones individualistas, egoístas que hemos tenido, que nos impiden servir, para que ellos observen que, por ejemplo, cuando hablamos de valores, estos valores se tienen que vivir en relación, y esa relación con los demás tiene que ver con nuestro servicio, con nuestra forma de darle a otros lo que ellos necesitan. Si hablamos de respeto, es dar respeto. Si hablamos de amor, es dar amor. Si hablamos de tolerancia, es dar tolerancia. Es mostrar hacia otros lo que tenemos. El servicio es un recurso, es una herramienta esencial para que nosotros podamos modelar los valores y la nueva generación nos pueda mirar. Tenemos que llevar nuestras palabras a los hechos. De eso se trata el servicio. Ahora bien, ¿cómo servimos con libertad? Porque tenemos muchas limitaciones como seres humanos a la hora de servir. Nos hacemos tantas preguntas, nos cuestionamos a nosotros mismos nuestra capacidad de hacer muchas cosas. Quiero darte 7 claves esenciales para que nosotros despertemos nuestra vida de servicio, de tal manera que cuando las nuevas generaciones nos vean, se den cuenta que estamos sirviendo y que lo estamos haciendo con pasión, con ganas, con entusiasmo. No servimos porque nos obligan, servimos porque nos apasiona lo que hacemos, porque queremos amar a Dios. 7 claves esenciales para que nosotros podamos servir con libertad, con pasión, con entrega y sobre todo que las nuevas generaciones puedan recibirlo como una herencia que ellos puedan aplicar y replicar también. Lo primero es entender que nacimos con dones, con talentos, con habilidades, con recursos especiales que Dios nos dio. Mírate al espejo un momento. Vas a reconocerte, eres tú. Pero eres más que solo lo que ves ahí. Dios te dio una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de regalos especiales para que sirvas. Si alguna vez alguien te dijo que no sirves para nada, esa persona está equivocada. Y por lo tanto, no debiéramos creer nunca cuando alguien nos dice que no somos buenos, que no tenemos nada bueno, que no servimos para nada, porque sí tenemos recursos, que no los hemos encontrado en algún momento, que no los hemos utilizado en otro momento, pero los poseemos. Dios se aseguró de que cada uno de nosotros tuviera por lo menos uno, y la verdad es que es más de uno, y con uno podríamos hacer maravillas. Solo tenemos que descubrirlo, pero tenemos que partir por creer que Dios nos ha dado a todos los seres humanos un don, un talento, una habilidad, una capacidad, un recurso, un regalo especial para ponerlo al servicio de los demás. El segundo elemento importante es que el servicio está alineado con nuestro propósito de vida. ¿Sabes cuál es tu propósito de vida? Es más, ¿sabes que tienes un propósito de vida? Fuiste creado con un propósito. No fuiste hecho al azar, no fuiste hecho por accidente, fuiste creado, diseñado con un propósito. Y ese propósito se cumple en el servir a los demás. Nos hemos equivocado muchas veces porque buscamos el cumplimiento de nuestro propósito en recursos egoístas o en factores egoístas, cuando la grandeza
del propósito está en servir a los demás. Cuando nosotros descubrimos que tenemos dones, lo creemos y empezamos a activarlos, nos damos cuenta que la mejor forma de activar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, es cuando servimos a los demás. Dios nos dio todas las cosas que necesitábamos. Si algún día pensaste que no tenías propósito para vivir, ese día se acabó, ese sentimiento se acabó, porque sí tenemos un propósito para vivir. Dios cuidadosamente te diseñó y te dio todo lo que necesitas para que cuando sirvas te sientas significativo, te sientas pleno, te sientas a gusto haciéndolo. El servicio trae muchas cargas y a veces muchos dolores, pero uno los vive con satisfacción porque están alineados al propósito de vida que Dios determinó para cada uno de nosotros. El tercer elemento en cuanto al servicio es que los dones son una manifestación de la bondad de Dios. O sea que cuando nosotros estamos usando nuestros dones, estamos anunciando a Dios, estamos manifestando el amor de Dios. Porque no son cosas que poseemos por mérito propio, no son cosas que se nos dio porque éramos muy hermosos o muy buena gente, se nos dio por amor, por gracia, se nos entregó como un regalo especial que no merecíamos y que podemos utilizar para los demás. No podemos sentirnos dueños de eso, sino al contrario, tenemos que compartirlo con los demás. Si has aprendido a hacer algo, ayuda a otros que están empezando para que también lo hagan tan bien o mejor de lo que tú lo haces. Los dones, los talentos, las capacidades, todos estos regalos son una manifestación del amor y de la bondad de Dios. Por lo tanto, deben ser ejercidos en amor y en bondad hacia los demás. El siguiente elemento importante es que los dones, el uso de los talentos, de las habilidades, de los recursos, de los dones que Dios nos ha dado son una manera de adoración. Tenemos que sacarnos de nuestra cabeza la idea de que la adoración es la que hacemos cuando cantamos solamente. Y no es que no adoramos cuando cantamos, lo hacemos, pero todo nuestro día puede ser adoración. Porque si Dios te dio una habilidad, ¿te imaginas lo feliz que se siente Dios al mirarte usar ese don, esa capacidad, ejercerlo con libertad? Él se complace mirándonos a nosotros servir a los demás. Por lo tanto, tenemos que ejercer nuestros dones y nuestros talentos como una manera de darle adoración a Dios. Que Dios se sienta honrado, se sienta adorado, porque estamos ejerciendo nuestros dones. En la medida en la que estás sirviendo a los demás, también estás adorando a Dios. Otro elemento que es esencial en el tema de los dones es que cada uno de nosotros debe servir en lo que es bueno, que no todos servimos de la misma manera. Este punto es esencial porque a veces nosotros estamos viendo fuera de nosotros y estamos observando cómo los demás hacen las cosas y no nos damos cuenta que la intención de los dones es revelar, dar a conocer la multiforme gracia de Dios. O sea que cada uno de nosotros tiene una manera singular y particular para servir. Dios te dio a ti una combinación de elementos que te hacen único e irrepetible. Y debes hacerlo así. No debes ser una copia de los demás. Debes enlazar todo lo que Dios te dio, tus experiencias de vida, tus aprendizajes, las oportunidades que has tenido, el contexto en el que has crecido. Todo eso sumado a tus dones, habilidades, talentos, las personas que Dios ha puesto cerca de ti para enseñarte, para guiarte, tomar todo eso y hacer de eso la esencia única y particular que tú tienes. Porque lo que tú tienes no es igual a lo que los otros tienen. Aunque se parezcan los dones o aunque se parezcan los talentos, nadie hará las cosas como tú las haces. Por eso tienes que servir con esa manera especial y particular con la que Dios te diseñó. El otro elemento importantísimo dentro del servicio es que el servir y los dones que Dios nos ha dado y los talentos que poseemos son complementarios. No están hechos para que nosotros nos comparemos. Dios no nos dio eso para que comparemos a ver quién es mejor que quién. Pero sabes, en esencia los dones que Dios nos da no están hechos para competir. Están hechos para complementarnos.
Y si nos complementamos, es grandioso disfrutar de la variedad de las formas distintas en las que servimos. Así que tenemos que cuidarnos de no caer en el error, de que empecemos a compararnos con los demás. Además, cuando nos comparamos con otros nos sentimos mal porque pensamos que hay algo mal con nosotros. Pero lo que pasa es que Dios no nos hizo iguales, nos hizo diferentes, y lo que yo tengo complementa lo que otra persona tiene, y lo que ella tiene complementa lo que yo soy y lo que yo tengo. Y de eso se trata el hecho de que seamos un cuerpo en Cristo, para que todos tengamos una parte distinta, una función distinta, aunque todos pertenecemos a la misma familia. El último elemento esencial en el servicio es que debemos servir para compartir, no para competir. A veces con buenas intenciones hemos promovido festivales de talentos y ponemos a participar a las personas y a competir a ver quién se gana el primer y segundo o tercer lugar. Tenemos que cuidarnos de que esto no se convierta en una carrera para ver quién llega primero, para ver quién alcanza más que quién. La idea de esto es disfrutarlo, es compartir y disfrutar de la variedad. Es darnos cuenta que tenemos tantas posibilidades, que hay una riqueza, que hay un gozo en mirar a los demás triunfar, en mirar a los demás crecer, en mirar a los demás alcanzar cosas nuevas y hacerlo bien. Por eso tenemos que aprender a compartir todo lo que Dios nos ha dado. Los dones, talentos, habilidades, recursos, oportunidades que tenemos son un regalo. No podríamos nosotros mirarlo como si fuéramos dueños absolutos, más bien reconocemos que le pertenecen a Dios. Y lo mejor que podemos hacer es usarlos a la máxima capacidad, con la mayor excelencia posible, según lo que hemos venido aprendiendo en nuestra experiencia, para servir a los demás y para adorar a Dios. Las viejas historias de los reyes que salían a la guerra y a conquistar otras naciones nos cuentan que cuando estos reyes volvían de la batalla, traían el botín de la guerra. Habían conquistado, habían peleado por semanas y meses a veces, se habían llevado a sus soldados principales con ellos para que pelearan en aquella batalla. Muchos habían muerto en el combate, pero cuando regresaban victoriosos a casa, el pueblo los esperaba en triunfo, en victoria, con celebraciones, con fiestas, con ceremonias especiales. Los soldados entraban, todo el ejército con su rey, diciendo: hemos conquistado la victoria. Y el rey tomaba todo aquel botín de guerra y en agradecimiento le daba y repartía para sus soldados, aquellos con quienes había peleado aquella batalla, y les reconocía con sus dones, con sus tesoros, lo que ellos habían ganado. Así que los soldados, cuando regresaban de la guerra, recibían aquellos dones de sus reyes, volvían a casa a abrazar a sus hijos, sus esposas y demás, y celebraban y festejaban. Tenían riqueza. El pueblo se había enriquecido porque habían conquistado la batalla. ¿Sabes? Eso ocurrió también con nosotros como hijos de Dios. Jesucristo vino a pelear una gran batalla. A diferencia de los reyes y la historia que acabo de mencionar, Jesucristo no peleó con nosotros, sino peleó por nosotros. Y sí, cuando Él regresa triunfante, dice la Biblia, que tomó dones y los repartió entre los hombres. Nos lo dio aunque no peleamos la batalla. Nos repartió talentos, habilidades y capacidades, regalos especiales que no merecíamos porque no habíamos peleado en absoluto, pero nos lo dio porque en su gracia, en su infinita misericordia, Él dijo que nos lo iba a entregar. Esos regalos, esos beneficios, esa riqueza son los dones que nos dio para servir. Y tú y yo hemos recibido de parte de Dios esos dones. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Aprendimos que para dejar una herencia, un legado, hay que trascender. Esa idea tiene que trascender. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través del servicio? El servir a otros.
que es lo importante, así como Jesús sirvió a otros. Quiero que me acompañes a orar para que Dios ponga en nosotros una actitud de servicio y así nosotros poder modelar a las nuevas generaciones el servir. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder aprender de manera práctica y no solo teórica lo que es el servir, lo que es poner los dones y talentos a tu servicio. Te quiero agradecer por darnos dones y talentos. Dones y talentos que podemos poner al servicio de la sociedad, al servicio de otros, pero sobre todo poder modelarlo a las nuevas generaciones. Yo te pido que tú pongas en nuestro corazón una actitud de servicio, que nosotros siempre podamos ver la necesidad del prójimo, del que está a nuestro lado, de ese amigo, de ese familiar, de ese compañero de trabajo. Permítenos en todo momento tener una mente y una perspectiva abierta para ser empáticos, para no juzgar, para que no seamos fáciles en criticar, sino siempre buscando cómo solucionar y cómo poder apoyar en la necesidad de otros. Te pido por las nuevas generaciones, para que ellos sean niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres en un futuro. Que sean personas generosas, que sean personas que sepan lo que tienen en sus manos, que se conozcan tan bien, que conozcan su propósito y estén seguros de ello, Señor. Que conozcan cuáles son sus dones y cuáles son sus talentos, para que lo puedan emplear al servicio de otros. Permítenos, Señor, trascender esta forma de vivir, que no solo sea una acción, sino una forma de vivir en nuestro cristianismo, en nuestro camino de vida, donde nosotros podamos siempre servir a otros con nuestros dones y nuestros talentos. Porque lo importante es poder modelarle a las nuevas generaciones, que ellos vean en nosotros acciones, que ellos vean en nosotros ese empuje, esa ayuda, esa forma de ir y buscar y no solo esperar a que nos llegue. Quita de nosotros todo egoísmo. El egoísmo no nos permite ver la necesidad del otro, no nos permite ser empáticos. Quita, Señor, el egoísmo de nuestra mente y de nuestro corazón, que sea como un velo que se arranca de nuestros ojos para que nosotros podamos ver la realidad del mundo y no solo la realidad de donde nosotros nos manejamos diariamente. Señor, que nosotros podamos conocernos, conocer nuestros dones, conocer nuestros talentos y que todo lo que tengamos siempre sea empleado para el servicio de los demás, así como tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.